Los Carcharodones son un capítulo misterioso y enigmático del Adeptus Astartes, que se ha forjado una leyenda oscura y sangrienta en las mentes de aquellos que sobrevivieron al conflicto conocido como la Guerra de Badab. Al regresar del vacío negro del espacio, más allá de los confines de la galaxia como extraños tanto para amigos como para enemigos, los Carcharodones se aliaron con los leales contra aquellos que desafiarían al imperio del Divino Emperador. Los orígenes exactos de este infame capítulo son difíciles de determinar en los archivos imperiales, ya que los Carcharodones no han dejado constancia de sus actividades en la historia reciente. No aparecen en los registros imperiales públicos, y el capítulo tampoco cuenta con honores de batalla registrados oficialmente. Además, este capítulo a menudo se identifica erróneamente con otros capítulos menos conocidos que operan con nomenclaturas y simbologías similares. Es decir, segadores del vacío, tiburones de sangre, etc. Sin embargo, los registros sellados y protegidos de la Inquisición podrían arrojar algo de luz sobre los verdaderos orígenes de este capítulo. El más antiguo de estos tratados sobre las guerras del Imperio de la Humanidad se encuentra en las páginas del Mythos Angelica Mortis, escrito por los escribas sabios del Secretariado Militar de Terra a finales del 35º milenio. En esta obra, a menudo vaga e incompleta, se hace referencia a un capítulo de marines espaciales identificado como Carcharodon Astra. Fueron enviados a la oscuridad exterior, en un viaje interminable, para asolar a los enemigos de la humanidad, y para atacar sin piedad al traidor, al alienígena y al renegado, y atormentarlos en sus posiciones de fortaleza. Este texto proviene de una obra mucho más antigua, ahora perdida, que data de la era desconocida que rodeó las guerras de los astrópatas de finales del 32º y principios del 33º milenio. Esta es una época envuelta en mitos y alegorías, y su verdadera naturaleza ha sido borrada de la historia imperial tan completamente que se sabe menos de ella que incluso de la herejía de Horus o la Gran Cruzada. Otros registros dan a este capítulo variaciones en el nombre o título, como los tiburones espaciales, pero todos los relatos son consistentes en ciertas similitudes de iconografía y funcionamiento, y en su descripción del salvajismo bestial pero calculado de los Carcharodones en combate. A este capítulo se le otorgó el sagrado e interminable deber de viajar por la noche interestelar más allá de las fronteras del Imperio, para localizar y destruir a los enemigos de la humanidad antes de que pudieran penetrar el espacio imperial. Las únicas otras pistas tentadoras sobre los orígenes del capítulo las ofrecen los pocos sirvientes imperiales que han tenido el dudoso honor de encontrarse en persona con los enigmáticos Carcharodones. En su mayoría, estos individuos han sido enviados a explorar los confines más remotos de la galaxia, exploradores, comerciantes independientes y similares. Sin embargo, más allá de estos raros encuentros, registrados en varias bóvedas de datos imperiales fragmentarias, la única información disponible sobre los Carcharodones son las historias de sus actos, a menudo sangrientos, en toda la galaxia. Como se mencionó anteriormente, los pocos registros imperiales que existen sobre los Carcharodones sugieren que están completamente basados en flotas, lo que a su vez sugeriría que tienen diferencias fundamentales con la mayoría de los capítulos de marines espaciales más convencionales. Su prolongado aislamiento también podría afectar el equipo del capítulo,
Las pocas naves espaciales observadas al servicio de los Carcharodones presentan un diseño muy diferente, e incluso en la época de su construcción, lo que indica que el capítulo probablemente utiliza todas las naves que encuentra y realiza extensas modificaciones y reparaciones para mantenerlas a flote el mayor tiempo posible. Eso también se aplica a los hermanos de batalla individuales. Los Carcharodones que se han visto suelen portar armas de la antigua Providencia. Es mucho más probable que porten armas como el antiguo Volter Phobos R-17 o la servoarmadura Mar 5 Herejía, de 10.000 años estándar del pasado del Imperio, junto con otras armas y equipo que abarcan la totalidad de esos 10 milenios de historia. De nuevo, es probable que esto sea consecuencia de la autosuficiencia forzada del capítulo. Estas actitudes parecen aplicarse a la organización general del capítulo. Si bien la evidencia anecdótica indica que los Carcharodores se ajustan en líneas generales a las doctrinas tácticas y de escuadra del Codex Astartes, esto no se aplica a su estructura de mando ni a la organización de sus compañías. En cambio, los Carcharodones parecen dividir su capítulo en varias compañías de batalla diseñadas para operar de forma independiente. Cada una cuenta con una fuerza auxiliar reforzada de marines exploradores para el reconocimiento y la evaluación del enemigo, y una punta de lanza dedicada de veteranos exterminadores que sirven como guardaespaldas del capitán de la compañía. Parece probable que los Carcharodones eviten por completo las compañías de reserva. Los relatos que supuestamente se refieren a los Carcharodones indican que a menudo parecen haber abandonado los símbolos e insignias prescritos por el Codex Astartes que significan rango y asignación en una compañía de batalla. En su lugar, los hermanos de batalla utilizan una amplia gama de marcas personales y totémicas, en consonancia con sus tendencias primitivistas. Sin embargo, esto no es más que una conjetura, ya que una vez más los Carcharodones se muestran reacios a discutir las complejidades de la organización de su capítulo. Se ha observado que los Carcharodones utilizan capellanes y bibliotecarios, con escasas diferencias con respecto a sus funciones en otros capítulos. Sin embargo, los apotecarios y tecnomarines rara vez aparecen fuera de la flota nómada de los Carcharodones. Es muy probable que los Carcharodones reconozcan el papel vital que desempeñan estos marines espaciales para preservar y mantener la existencia misma de su capítulo, y los mantengan a mano siempre que sea posible. Estos dos últimos cuadros podrían haber estado en reserva en la flota del capítulo, una práctica habitual en los capítulos basados en flota que pasan largos periodos aislados. Esta estructura sitúa la fuerza efectiva de cada compañía en torno a los 100-120 iniciados y entre 20 y 30 exploradores neófitos, aunque se desconoce el tamaño y la disposición exactos del capítulo de los Carcharodones en su conjunto. Solo existen unos pocos relatos inteligibles de los Carcharodones que hablan del orden muy disciplinado de despliegue de batalla del capítulo, a pesar de la evidencia de observadores casuales de que son un capítulo bárbaro y salvaje por naturaleza. Sus despliegues tácticos y el uso de tácticas de asalto por choque recuerdan mucho a los Templarios Negros. Aunque estos capítulos son diametralmente opuestos en carácter y cultura, ambos tienden a mostrar un deseo imperioso de enfrentarse al enemigo y aniquilarlo en sangrientos combates personales. El orden de batalla de los Carcharodones contiene varias posiciones de oficiales que no están presentes en otros capítulos de marines espaciales, aunque se parecen en gran medida a los rangos estándar del Codex. El título de Señor de las Sombras ahora lo usa el comandante de los Carcharodones en lugar de Maestro del capítulo. Anteriormente, solo se sabía que este título lo había usado el exiliado comandante de la Guardia del Cuervo y antiguo maestro de la Legión, Arcas Fal, durante la Gran Cruzada. El hecho de que ahora lo use el maestro del capítulo de los Carcharodones indica que Arcas Fal podría haber sido el fundador de dicho capítulo. A los capitanes de Carcharodones se les llama maestros de compañía.
Un segador principal es un título adicional otorgado a un maestro de compañía. Además de la capitanía de su propia compañía, su labor es asegurar que el capítulo reciba constantemente nuevos aspirantes, normalmente conseguidos durante los diezmos rojos. Cuando los edictos de exilio del capítulo le permitieron descender a un mundo imperial para recolectar la población y convertirla en siervos del capítulo y aspirantes potenciales. Un cosechador principal es un título adicional que también se otorga a un maestro de compañía. Su deber es buscar arqueotecnología y tecnología perdida en los mundos aislados que yacen en la oscuridad exterior. Esta adquisición de tecnología se logra durante el llamado diezmo gris, y se intercambia con los tecnosacerdotes de Marte por armas y equipo Astartes, según el antiguo pacto del capítulo con el Adeptus Astartes. Un líder de ataque es un conocido sargento, y un hermano de vacío es conocido un hermano de batalla. Esta élite de la armadura exterminadora son los guerreros veteranos del capítulo. Todos los hermanos rojos pueden permanecer armados y blindados en todo momento. La placa de batalla exterminadora que llevan está profundamente grabada con marcas rojas de exilio y a menudo luce los incisivos de depredador amarillentos que algunos carcharodones coleccionan. En la mayoría de los capítulos, los miembros de la primera compañía de veteranos solían ser asignados a compañías de batalla para complementar su poder en combate. En el Astra de los carcharodones cumplen una función adicional. Totalmente leales al maestro de las sombras en funciones. Se despliegan en las misiones más vitales, para garantizar el cumplimiento de los objetivos primordiales y la satisfacción de las necesidades del capítulo. El modo de guerra de los carcharodones permite que cada compañía pase años terranos, separada de la flota principal de depredación nómada. En tales circunstancias, los hermanos rojos son responsables de asegurar el cumplimiento de las órdenes de su maestro del capítulo. Los hermanos rojos, sin embargo, también quedan bajo el mando del maestro de la compañía a la que están asignados, y están obligados a seguir sus órdenes, siempre que no contradigan directamente la misión asignada por el capítulo. Los devoradores son conocidos también por los marines de asalto. Es deber de un segador principal de los carcharodones, además de las responsabilidades de la capitanía de su compañía, asegurar que el capítulo reciba constantemente nuevos aspirantes. Esto se lograba normalmente durante los llamados diezmos rojos, cuando los edictos de exilio del capítulo le permitían descender sobre un mundo imperial y recolectar población para reclutar nuevos potenciales. La gran mayoría de los capturados se convertirían en esclavos y trabajadores forzados de la gran flota del capítulo, lo que les permitiría a los carcharodones Astra seguir operando en el exilio. Sin embargo, aquellos con la edad y temperamento adecuados superarían las pruebas. Pocos sobrevivirían para convertirse en iniciados de la 10ª compañía. El grado de desgaste durante el proceso de inducción fue incluso mayor que el de la mayoría de los capítulos de Adeptus Astartes, pero fue el legado inevitable de la naturaleza única de los carcharodones. Es responsabilidad del cosechador principal de los carcharodones, además de las responsabilidades de la capitanía de su compañía, asegurar que el capítulo reciba constantemente armas y equipo. También es responsable de buscar arqueotecnología ancestral en mundos perdidos hace mucho tiempo que yacen en el vasto vacío de la oscuridad exterior. Esta adquisición de tecnología se conoce como diezmo gris. A través de antiguos pactos con los tecnosacerdotes de Marte, los carcharodones intercambian esta tecnología perdida por armas, servoarmaduras, equipos e incluso vehículos. En tiempos de desesperación, los carcharodones no siempre se atienen a los principios de su antiguo pacto con el Adeptus Mechanicus,
y a menudo utilizan los diezmos grises como un medio de influencia cuando negocian con sus hermanos renegados de las garras cenicientas para la adquisición de nuevos iniciados. Tácticamente, durante la guerra de Badab, los Carcharodones operaron casi exclusivamente como una fuerza de ataque rápido, desdeñando cualquier tipo de enfrentamiento prolongado siempre que fuera posible, prefiriendo acercarse a sus objetivos ya sea con extrema velocidad o con sigilo, lo que les permitía atacar con el elemento sorpresa de su lado siempre que fuera posible. A los pocos que observan un ataque de Carcharodón y sobreviven, se les perdonaría asumir que son berserkers descerebrados, indiferentes a las tácticas o la planificación. De hecho, los Carcharodones se basan en una serie de tácticas que en esencia son simples y fiables. Aunque los Carcharodones parecen competentes y familiarizados con los vehículos blindados, la base de sus tácticas reside en grandes destacamentos de infantería pesada de marines espaciales altamente móviles. De esta forma, los Carcharodones se valen de la cruenta destreza de sus hermanos de combate para triunfar en la batalla. Los Carcharodones a menudo se esfuerzan por iniciar las acciones de combate y prefieren no luchar a la defensiva. Las operaciones tácticas suelen comenzar con una compañía de batalla que utiliza sus fuerzas integradas de marines exploradores y otras unidades de reconocimiento, como escuadras de Land Speeder y motociclistas, para sondear las posiciones enemigas e identificar puntos débiles y cualquier objetivo con valor estratégico. Una vez identificados, las fuerzas principales de Carcharodones atacan estos puntos con ataques abrumadores, evitando bombardeos preparatorios o puntas de lanza blindadas en favor de una sorpresa total y abrumadora. Pueden usar cápsulas de desembarco, Thunderhawks o teletransportación masiva para realizar estos ataques, y las fuerzas de asalto suelen ser una mezcla de escuadrones de línea de batalla y de apoyo cercano de Astartes, así como veteranos de exterminador. Dependiendo del éxito de estos asaltos, los Carcharodones suelen responder de dos maneras. Si las posiciones objetivo resultan bien defendidas, se retiran. Estas retiradas ocurren casi tan rápido como el asalto anterior, y los Carcharodones desaparecen del campo de batalla como fantasmas. Pacientemente reevalúan la fuerza de las posiciones enemigas, y luego lanzan otro asalto relámpago en un punto diferente que perciben como débil. Finalmente, uno de estos asaltos triunfa, y entonces los Carcharodones intensifican el ataque hasta el límite. Una vez comprometidos, se adentran en las entrañas del enemigo, intentando causar el máximo daño posible, especialmente en las zonas vulnerables de la retaguardia. En este punto, la furia de los Carcharodones es evidente, y poco sobrevive a esta fase del asalto. Los Carcharodones prefieren luchar a corta distancia, ya sea con armas a quemarropa o en combate cuerpo a cuerpo tras atravesar la línea enemiga. Hay otro detalle interesante y algo inquietante sobre los asaltos de los Carcharodones. Sus batallas se libran en completo silencio. Todas las órdenes de los líderes de los capítulos se transmiten a través de una red de voz cerrada y encriptada, y los hermanos de batalla se abstienen de emitir palabra o sonido alguno, ni a amigos ni a enemigos. Ver semejante carnicería perpetrada sin una sola palabra ni grito es, como mínimo, escalofriante. A pesar de su prolongado aislamiento del Imperio, el capítulo y sus hermanos de batalla parecen profundamente, casi increíblemente, leales. La mayoría de los Carcharodones encontrados han mostrado reverencia hacia el credo imperial y los lugares de culto imperial. Muchos también tienen la costumbre de llevar objetos devocionales, como pergaminos de oración, en su equipo. Para los Carcharodones, el emperador era Rangu, el padre del vacío, padre del olvidado, su primarca desconocido. Al igual que los Carcharodones, su vigilancia era eterna, un faro en la noche, la ruina de las sombras invasoras. Su capítulo había abandonado a la humanidad para refugiarse en el vacío de la oscuridad exterior cuando él
aún caminaba entre los mortales, y no regresarían hasta que él lo hiciera de nuevo. Solo con la llegada del olvidado se podrían revocar los edictos del exilio y poner fin a la eterna cruzada del capítulo en la oscuridad. Los Calzarodones Astra son una hermandad incluso para los estandartes del Adeptus Astartes. Incluso para los estándares del Adeptus Astartes. Su credo es antiguo, más antiguo que las supersticiones y falsas creencias del culto imperial actual. No se trata de una fe ciega basada en elogios vanos y generosas donaciones. Sus recuerdos del emperador son de un titán viviente, y la Sagrada Terra es mucho más para ellos que un remoto centro de burocracia galáctica. Su conexión con él es antigua y primigenia. Ha mantenido su lealtad y determinación durante 10.000 años estándar, en medio de la soledad de la oscuridad exterior. Cuando fueron desterrados, nadie esperaba que sobrevivieran, y mucho menos que permanecieran unidos como capítulo. Pero sobrevivieron, su herencia dispar unida por su fe en él en la vieja tierra. Nada podría quebrantar eso.